hoy tenemos a una mujer que revolucionó el mundo del psicoanálisis. Con ustedes, Karen Horney. Hola Karen, buenos días. El día de hoy mi compañero Diego y yo te realizaremos una entrevista. Este es acerca de tu vida y de tu teoría. ¿Estás de acuerdo? Buenos días, chicos, me parece perfecto. Primero que nada, cuéntanos cuándo y en dónde naciste. Nací el 16 de septiembre de 1885 en Hamburgo. ¡Qué interesante! Háblame un poco de tu familia. Mi padre, Bernd, era un ciudadano noruego, permiso con residencia alemana. Su profesión era como capitán navío mercante, y sus fuertes creencias como protestante tradicionalista lo convirtieron en una figura ambivalente en mi vida. Por lo contrario, mi madre Clotilde era de origen holandés, y a pesar de ser una persona más abierta que mi padre, pues tenía problemas emocionales. Ella era depresiva, irritable, y tendía a intentar tanto dominar a mí como a mi hermano. Entonces, ¿con quién de tus padres te sentías mejor? Mi padre ejerció como una figura durante mi infancia cruel. Por eso me sentía más cercana a mi madre, a pesar de percibir también sus fallos. De hecho, ella fue la que me motivó pues a continuar con mis estudios. Muy bien, ahora cuéntanos acerca de tus estudios. Empecé estudiando medicina a mis 21 años y me preparé en varias universidades alemanas, entre ellas las de Freiburg y también Berlín. Pues conseguí mi titulación en 1911, y después de 2 años, pues ejerciendo como médico, empecé a interesarme por esto de la psicología, especialmente por las teorías psicoanalíticas. ¿Qué hiciste en los años posteriores? Pues entre 1913 y 1915 empecé a formarme en el psicoanálisis con Carl Abraham, un discípulo de Sigmund Freud, y estuve trabajando entre 1915 y 1920 en diferentes contextos clínicos, actuando en todo momento con colaboración con distintos hospitales alemanes. En 1920 me convertí en profesora del Instituto Psicoanalítico de Berlín. Oh, bastante bien, empezaste con psicólogos de renombre. Entonces, ¿podríamos decir que tu teoría apoya la de Freud? No, mi teoría sí pertenece a la parte del psicoanálisis, pero Freud y otros psiquiatras de sexo masculino tienen una absurda obsesión por lo que es por el pene, y yo en el cambio rechazo y me opongo a la énfasis de la sexualidad y la agresividad como factores determinantes en el desarrollo de la personalidad y pues en el de la neurosis. Bastantes machistas las cosas. Pues de hecho, una de sus teorías de la determinación con el nombre de la envidia del pene, ellos decían que surge del descubrimiento de la diferencia anatómica de los dos sexos. La niña se siente lesionada en comparación con el niño, y desea poseer como un pene. Más tarde, en el transcurso del Edipo, pues esta desea adoptar en formas derivadas deseos de poseer un pene dentro de ella. A esto principalmente se forma el deseo pues de tener un hijo, ¿no? O deseo de gozar el peine o del coito. Bastante mal el asunto, pero qué bueno que tú te diste cuenta. ¿Nos podrías decir entonces de qué trata tu teoría? Sí, claro, pues bien, entre los temas sobre los que escribí destacan la sobrevaloración de la figura del varón, las dificultades de la maternidad y las contradicciones inherentes de la monogamía. Como antes ya les había mencionado, yo rechazo el énfasis del psicoanálisis temprano de la sexualidad,
y la agresividad como factores determinantes en el desarrollo de la personalidad y la agresividad. También de la neurosis. La neurosis es una alteración en relación de una persona con ella misma y con otras. El factor clave de la aparición de los síntomas de esta es la forma en que los padres pues impactan en sus hijos o en su desarrollo. La personalidad neurótica surge cuando los padres no proporcionan a sus hijos un entorno afectuoso y seguro, generando sentimientos de aislamiento, de desamparo, de hostilidad. Esto bloquea el desarrollo normal e impide que las personas se conviertan en su self real. Explícanos por favor esta última palabra, el self real. Claro, el self real es equivalente a la identidad. El crecimiento personal del individuo es sano, sus conductas y sus relaciones que se desarrollan en él. La identidad de las personas neuróticas se encuentran divididas entre el ser real y el ser ideal, que por lo contrario el ser real, las metas del ser ideal no son realistas. Las personas se identifican como una imagen menospreciada de ella misma, lo que la lleva a distanciarse aún más del ser real. Así los neuróticos pues alternan entre el perfeccionismo y el autodesprecio. Por lo que yo sabía, tú describes 3 tipos de personalidad. ¿Estoy en lo correcto? Así es, la primera es complaciente o sumisa, la segunda agresiva o expansiva y la última aislada y resignada. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre estas? Claro, la complaciente o sumisa aparece como consecuencia de sentimientos continuos de desamparo, negligencia y abandono en el desarrollo temprano. En estos casos el self queda anulado y como fuente de seguridad y de razonamiento. Se sustituye el conflicto interno por el externo. La agresiva o pasiva se predomina por la hostilidad y la relación con los padres. Expresan sus sentidos de la identidad dominando y explotando a los otros. Suelen ser personas más egoístas, distantes y pues ambiciosas. En estas personas aparecen necesidades de perfeccionismo, independencia y soledad exagerada. Es muy interesante todo esto, pero dígame, ¿por qué las dividió en 3? Se dividen en función de los medios que utiliza la persona para buscar seguridad y consolidan mediante los refuerzos que obtuvieron de su entorno pues durante su historia y durante su infancia. ¿Usted cree que de esto generamos ciertas necesidades? De hecho, postulé algunas necesidades. ¿Y nos podría mencionar estas necesidades? Sí, mira, está la necesidad de perfección, necesidad neurótica de logro personal, necesidad de admiración personal, necesidad neurótica de explotar, necesidad neurótica de poder, necesidad neurótica de pareja, necesidad neurótica de afecto y aprobación, necesidad neurótica de autosuficiencia, necesidad de reconocimiento. ¿Nos podrías hablar sobre la necesidad neurótica del poder? Todos buscamos el poder, pero el neurótico se desespera para poder lograrlo. Es un dominio de su propia gesta, usualmente acompañado de un rechazo por la debilidad y una fuerte creencia en los propios poderes racionales. La mayoría de los neuróticos adultos de hecho no sufren de rechazos ni abuso infantil, por lo tanto surge la siguiente interrogante. Si ni el abuso ni el rechazo infantil producen la neurosis, entonces ¿qué la provoca? Claro, es la llamada indiferencia paterna, la maldad básica a una falta de calidez y afecto durante la infancia. Hay que saber que incluso una paliza ocasional o un encuentro sexual en la niñez puede superarse.
siempre y cuando pues el niño se sienta aceptado y pues querido. Nos pareció bastante interesante todo lo que nos compartiste. Gracias por brindarnos un poco de tu tiempo y platicarnos acerca de tu vida y tu teoría. Gracias a ustedes por escucharme y querer saber un poco más sobre todo esto.